Entonces nos fuimos lo más lento que pudimos y ya cuando llegamos pues nos estaba esperando mi papá y nos tocó varita, nos tocó cinturón. Eso ya no se usa hoy, ¿verdad? Nos tocó cinturón y recuerdo que mi papá tenía algo que me decía, no me gustaba, pero siempre me decía, ¿cuántos quieres? Y al principio, cuando estábamos pequeños, pues yo, si hacía algo muy malo, decía, pues 2 o 3. No sé, como la conciencia ahí. Y ya después decía, pues 1. Y recuerdo que nos fue, ¿verdad? Nos castigó. Y sabíamos que estábamos haciendo mal, sabíamos que habíamos desobedecido, sabíamos que al momento de que cayó la autoridad ahí, sabíamos que estábamos haciendo mal, que no debíamos de habernos alejado tanto. Y creo que muchos de nosotros podemos acordarnos de cosas que hemos hecho, que hemos desobedecido en alguna ocasión a nuestros padres o a alguien y que nos ha ido mal. Y nos detenemos ahora en la historia de Dios, la historia que hemos estado viendo, y yo espero que usted esté disfrutando y sé que en la mañana estuvieron viendo una parte de esa historia, pero este capítulo, esta parte de la historia es muy grande, así que no vamos a tenernos mucho en relatar todo, pero solamente quiero ponernos más o menos al corriente de lo que estamos haciendo. Y creo que, sin duda alguna, lo que hemos estado viendo es de que Dios está ahora trabajando con el pueblo de Israel y ha estado trabajando durante mucho tiempo, tratando de que ellos sean un pueblo que le adore, un pueblo santo, un pueblo diferente a todos los demás. Les había dicho Dios que no se mezclaran con los pueblos que estaban a su alrededor. Les había dicho Dios que no imitaran las costumbres de ellos. Dios quería que ellos fueran un pueblo santo, y yo creo que Dios sigue buscando un pueblo, una iglesia santa, una iglesia que sea obediente. Y entonces ahí empezamos en el libro de Samuel y vemos el relato del nacimiento de Samuel, cómo Dios bendice a su madre Ana, que lo promete que lo va a llevar al templo, y desde muy pequeño lo lleva al templo y lo consagra para el servicio del Señor. Y entonces cada año venía y le traía una túnica. Me imagino que esa túnica iba creciendo de tamaño cada año mientras que Samuel estaba sirviendo ahí en el templo. Entonces vemos el llamamiento de Samuel y cómo los hijos de Elí, que era sacerdote, deshonran a Dios. Y entonces Elí no obstruye, no los reprende, sino que solamente no impide que ellos sigan realmente ofendiendo a Dios. Así que Elí honra más a sus hijos que a Dios, y entonces Dios se enoja y promete que Él los va a castigar y que entonces ellos dos van a morir, los sacerdotes, los hijos de Elí van a morir en un solo día. Después, algo muy interesante, el arca es tomada por los filisteos, el pueblo de Israel sale a pelear contra ellos y entonces pierden la batalla. Y entonces, ¿sabe qué? Traigan el arca, porque pues para ellos el arca de Dios representaba la presencia de Dios. Y entonces llega el arca donde está el pueblo de Israel, y entonces fue tanto el gozo, el entusiasmo que ellos tenían, que gritaron con tanta fuerza que tembló, se movió la tierra. Y entonces los filisteos dijeron, ¿saben qué? Vamos contra ellos ahora con más poder, porque si no nos vamos a convertir esclavos de ellos. Y arremetieron los filisteos y fue grande la mortandad, como 30,000 del pueblo de Israel murieron. Y entonces tomaron el arca de Dios y los filisteos se la llevaron y la metieron ahí al templo de su dios Dagón. ¿Y qué sucede? Que a la siguiente mañana esa estatua está postrada delante del arca. Y entonces pues bueno, piensan que puede haber sido una casualidad que se haya caído y no se haya quebrado, así que ahí la dejan el arca, lo levantan. ¿Y qué sucede el siguiente día? Está con las manos, con la cabeza cortada y las manos en otro lugar. Y ellos se dan cuenta de que realmente es Dios el que está haciendo esto, y que pues se han metido con alguien muchísimo más poderoso que su Dios. Y entonces empiezan a mover el arca de un lado para otro, y Dios castiga a los filisteos y les da tumores, enfermedades, y después de 7 meses que ellos tienen el arca, la envían de regreso y dicen, toman ahí, parece que una vaca, un buey, y entonces la ponen en ella, hacen obsequios de oro de los tumores y las figuras de las plagas con las que ellos se habían azotado, y dicen, bueno, si se va por un lado es que no fue Dios, pero si se va por este lado es que fue Dios, y la vaca se va por el lugar donde ellos habían dicho que iba a ser Dios, y entonces se dan cuenta que era Dios el que había mandado todo esto. Y entonces después los hijos, Samuel crece, es un profeta, y entonces los hijos de él, ya pasa el tiempo, envejece, sus hijos Joel y Abdías no anduvieron
por el camino del Señor. Y entonces el pueblo viene y pide un rey. Yo sé que estuvieron estudiando eso en la mañana. Y dice que querían parecerse a las naciones que estaban ahí alrededor. Querían parecerse a todas las naciones. Y Dios dice, ¿sabes qué? No te están rechazando a ti, sino me están rechazando a mí. Y entonces Dios les concede esto, les concede un rey. Les concede que Saúl sea elegido como rey. Y después de que Saúl es elegido, dice uno de los menores de la tribu de Benjamín, Dios lo elige, Dios está con él, la presencia de Dios. Dice que el corazón de Saúl fue mudado, fue transformado. Tan pronto Samuel le declaró las cosas que iban a pasar, iban a ser. Y entonces Saúl lleva al pueblo de Israel y los libera de los filisteos, los libera de los diferentes pueblos que ellos están peleando. Pero sucede algo, y vamos a ir donde vamos a detenernos, en el capítulo 15. Ahora su Biblia conmigo. Capítulo 15 dice ahí: después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al ponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Muy bien, Dios le está dando instrucciones muy específicas ahí a través de Samuel a Saúl. Y no sé, cuando a veces leemos esto y dice, wow, bueno, que no estamos hablando de un Dios de misericordia. ¿Cómo es que Dios pide que extermine completamente al pueblo, a este pueblo de Amalek? Y es difícil a lo mejor para nosotros entenderlo, pero pues Dios es Dios y Dios no olvida. ¿Y sabe qué? Que es la justicia de Dios que se está manifestando aquí. Es la justicia de Dios por el pecado del pueblo de Amalek. Entonces, pues, si usted quiere leer ese pasaje en su casa, puede leerlo ahí en Éxodo 17, del 8 al 14. Y entonces Amalek atacó al pueblo de Israel, y lo atacó por la retaguardia, y fue cuando ellos venían por el desierto. Y entonces Josué tomó hombres, se prepararon y combatieron contra Amalek. Y entonces es ahí ese pasaje cuando sube Moisés a un monte, y entonces está ahí Aarón y Uri, están levantando la vara, y cada vez que Moisés levantaba la vara, el pueblo de Israel prevalecía. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba la vara, entonces empezaba a ver que el pueblo empezaba a ser derrotado, a perder. Así que pues la ingeniaron y le estaban ayudando en cada brazo ahí para que pudiera levantar la vara todo el tiempo, porque Moisés ya estaba cansado. Pero hay algo interesante, y le dice ahí que le dice al pueblo, déjeme abrir este pasaje en Éxodo. Éxodo 17, del 8 al 14. Y entonces dice aquí el versículo 14, el versículo 14 dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Sin duda alguna, el pueblo de Amalek había escuchado las grandezas que Dios había hecho a través de su pueblo Israel, cómo había sacado a Israel de Egipto con mano fuerte. Y entonces pues los quisieron agarrar por la retaguardia, sabían que Dios estaba con ellos y dijeron: antes de que nos derroten a nosotros, pues vamos a ganarles. Pero no estaban peleando ahí contra Israel, estaban peleando contra Jehová. Y dice Jehová: cualquiera que se levantare contra él, contra Jehová, no va a prevalecer. Y entonces ahí es cuando Jehová dice: de generación en generación Jehová tendrá guerra con Amalek. Así que simplemente le ha llegado el tiempo a Amalek. Y usted dice: bueno, hubiera podido a lo mejor el pueblo, este pueblo Amalek, arrepentirse y Dios hubiera tenido misericordia.
Posiblemente sí. Pero ellos no se arrepintieron. Ellos nunca reconocieron que Dios era el Dios todo soberano. Así que por el pecado, Dios le está diciendo a Saúl, ¿sabes qué? Destruye todo, absolutamente todo. Yo raeré de la memoria. Y Jehová es soberano. Él es Dios. Él sabe qué es lo que hace. Es su justicia perfecta. Y aunque usted y yo a lo mejor no lo entendamos en sí, es parte de su historia. Es parte de esta historia de redención del ser humano. Y bueno, son instrucciones muy específicas. Si sale Saúl, dice que él derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y fíjese aquí el versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no quisieron destruir más, pero no lo quisieron destruir más. Todo lo que era vil y despreciable, lo destruyeron. Y entonces pues, fueron, vencieron, y entonces no destruyeron a todo como Dios les había pedido. Y yo creo que aquí Dios está probando a Saúl, está probando su obediencia. Y pues le dijo, no te apiades de ellos. Y entonces pues no solamente lo peorcito lo destruyen, pero lo mejorcito lo guardan, y entonces se lo traen. Y cuando ya se lo han traído, el Señor le habla a Samuel y le dice, ¿sabes qué? Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Su corazón ya no está siguiéndome, no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene Samuel a Saúl y le dice, Saúl, bendito Jehová, seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Como decimos, está curando en salud, ¿verdad? Tan pronto llega y dice, ya cumplí exactamente lo que me había pedido Jehová. Y entonces, ¿qué es lo que dice Samuel? Dice, ¿qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas que oigo? Ah, pues entonces lo he traído de Amalec para ofrecerlo a Jehová, tu Dios. Y no sé, a mí me causa, simplemente al leerlo, no sé, a mí me causa algo cuando yo leo, dice, tu Dios. ¿Por qué no dijo mi Dios? Tu Dios. A lo mejor Saúl estaba esperando que le dijera, bueno, pues, está bien. Creo que obraste bien, tomaste lo mejor, porque bueno, Dios quiere sacrificios, ¿okay? Hiciste bien, pero no, eso no fue la respuesta. Aquí este pasaje dice en el versículo 22, Samuel le dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Escuche bien este siguiente pasaje. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación, porque tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y bueno, la historia continúa. Saúl es desechado, Dios lo desecha como rey, aun y cuando queda por un tiempo. Dios elige a un nuevo rey, dice uno que era conforme al corazón de su corazón, y vamos a verlo más adelante con David. Pero pues usted dice, bueno, pues sí, esa historia es muy linda quizá, o muy interesante, pero a mí ¿qué? ¿Cómo la puedo aplicar yo a mi vida? Pues yo creo que hablamos de 4 cosas, si se puede decir 4 verdades que tienen que ver con la obediencia. Y número 1 es que desobedecer significa, o es igual, desobedecer viene siendo igual que despreciar. Dice, yo he pecado y he quebrantado este mandamiento en tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Saúl estaba despreciando las instrucciones de Dios y obedeció al pueblo. Y la realidad es de que cuando nosotros desobedecemos a Dios, obedecemos a alguien más.
ya sea a nosotros mismos, ya sea al mundo, al pecado, pero cuando usted y yo desobedecemos a Dios, desobedecemos a alguien más. Aquí Saúl estaba desobedeciendo la destrucción específica de Dios y tuvo más temor del pueblo que de Dios mismo. Y entonces, cuando nosotros desobedecemos a Dios, estamos obedeciendo ya sea a nosotros mismos o a alguien más. Dios le había dado instrucciones muy específicas. Desobedecer es igual que despreciar. Y cuando nosotros despreciamos algo, cuando nosotros desechamos algo, estamos bajándolo de precio, estamos diciendo, "Es que esto no sirve". Cuando pienso yo en eso, se me viene a la mente cuando Dios creó a Adán y a Eva, creó todas las cosas. Y Dios les dio instrucciones muy específicas y les dijo que no comieran de un solo árbol. Y entonces les dio todos los árboles que había en la tierra, no solamente en el huerto ahí del jardín del Edén, sino todos los que estaban en la tierra. Y entonces ellos despreciaron toda la provisión de Dios, desobedecieron a Dios, despreciaron a Dios y cayeron en la tentación y obedecieron a Satanás y obedecieron su propio deseo de ser igual a Dios. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, debemos de entender esto. Cuando desobedecemos a Dios, estamos despreciando, estamos haciendo menos la palabra de Dios. Desobedecer es igual a despreciar. Y entonces decimos, pues bueno, Saúl terminó con todo el pueblo, solamente dejó al rey. Después Samuel se encargó de hacer todo el trabajo completo. Pero a lo mejor pudiéramos pensar, pues entonces, oye, hizo algo, ¿no? Algo debía de reconocérsele a Samuel, pero no a Saúl. Algo hizo. Y yo le pregunto a ustedes, ¿la obediencia a medias es obediencia? ¿Qué dice? La obediencia a medias es obediencia. No. Si usted le pide a su hijo, ¿sabes qué? Quiero que por favor aspires aquí el cuarto, vas a aspirar todo el cuarto, y usted tiene ahí pues la sala, 3 cuartos, y entonces su hijo empieza a aspirar el cuarto y de repente se distrae y ve que tiene el PlayStation o tiene ahí todos los videojuegos y se pone a jugar, y entonces se le va el tiempo y usted llega y entonces ve que solamente aspiró ahí la sala y le dice, ay, bueno, pues obedeciste a medias, está bien, pero me obedeciste. ¿Así reaccionamos? Le dan ganas de agarrar ese juego y tirarlo a la basura, ¿verdad? Tíralo, hermano. ¿No? Ya van a reclamar los muchachos luego. Cuando nosotros obedecemos a medias a nuestros padres, a quien sea la autoridad, estamos desobedeciendo. Cuando usted desobedece la ley que ha sido puesta y solamente la obedece a medias, el juez no va a decir, bueno, no, usted es culpable, está desobedeciendo. Y Saúl está desobedeciendo. Y entonces, la obediencia a medias, número 2, la obediencia a medias es desobediencia. ¿Sabe que en la mente quizá de Saúl dice que Dios dice a Samuel, ¿sabes qué? Su corazón ya no va en pos de mí. Y entonces, al momento de Saúl tratar de terminar con todo, quizás su intención era esa, pero el pueblo se opuso, dijo, oye, espérate, ¿cómo vas a...? Está muy bueno esto, ¿cómo nos vamos a deshacer de esto? Pues llevémoslo y ofrezcámoslo a Dios. ¿Y qué es lo que sucede con la mente del ser humano? Empezamos a racionalizar. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Peligro de racionalizar, no es usar nuestro razonamiento humano para justificar nuestros actos. Por ejemplo, oye, realmente Saúl pensó que a lo mejor Samuel no se iba a enterar. ¿Por qué? Porque cuando yo le dije, oye, ya acabé con todo lo que me pediste, no sé cómo Samuel se iba a enterar, quizá, o pensó que a lo mejor no se iba a enterar de todo lo que habían traído. Pero
Samuel inmediatamente se da cuenta. Y hoy en día es muy fácil, y es la trampa del enemigo. Cuando nosotros se nos presenta algo, una tentación para desobedecer, viene ese pensamiento, y pues, nadie se va a enterar, nadie va a saber. Y entonces nuestra mente empieza a trabajar y dice, oye, pues que no le estoy haciendo nada malo a nadie. Pero sabemos que eso, lo que vamos a hacer, no le va a agradar a Dios. Y entonces empezamos a racionalizar. Y es ahí cuando corremos el peligro. A veces también pensamos, bueno, pues no está tan mal, ¿no? Todos lo hacen, incluso algunos que se dicen quizás cristianos lo hacen, ¿verdad? Y es ahí cuando corremos el peligro de desobedecer, de fallar al Señor. También cuando pensamos, oye, pues, como dicen por ahí, pues uno no es ninguno. ¿Sí? Uno no es ninguno, y si uno no es ninguno, y si dos ya son uno, pues otra vez vamos a lo mismo, ¿no? Uno no es ninguno. Y entonces no ponemos quizá límites y podemos caer en desobedecer a Dios. Podemos caer en desobedecer al Señor. Y entonces debemos de tener cuidado, porque Dios desea que nosotros seamos obedientes. Dios desea que usted y yo obedezcamos al Señor. Y cuando obedecemos solamente a medias, entonces es una desobediencia. Y aquí Samuel está diciendo, ¿sabes qué? Se complace más Dios de la obediencia que de los sacrificios. Y yo creo, hermano, que tristemente es la cultura en la que vivimos, de las iglesias de cristianismo en general en este país, en muchos países, de que la gente se siente que está cumpliendo al Señor y obedeciendo al ir a la iglesia una vez el domingo, y que vaya, a lo mejor trae sus ofrendas y ofrece quizá un sacrificio y dice, oye, pues puede haber comprado otra cosa, pero aquí lo traigo. Y entonces pensamos que al cumplir, de estar en cierta forma una parte, estamos cumpliendo, entonces estamos de cierta forma obedeciendo al Señor. Pero algunas áreas de nuestra vida están completamente fuera de control. Dios no reina completamente en todas las áreas de nuestra vida. Y sí, a lo mejor hay muchas iglesias que están llenas los domingos, pero Dios conoce nuestros corazones y Él sabe cómo estamos durante la semana y cómo le estamos honrando en nuestras decisiones. Si estamos obedeciendo al Señor en nuestras finanzas. El Señor nos ha pedido que traigamos el diezmo, y a veces no hablamos mucho de eso. Yo creo que es algo que el Señor habla en nuestro corazón, y no queremos asustar a nadie porque dice, oye, pues vamos a esa iglesia y siempre están pidiendo dinero. No es conforme el Señor lo ponga en su corazón. Sin embargo, la palabra del Señor dice que traigamos el diezmo, el 10%. Y uno dice, bueno, pues estoy dando algo. Y a lo mejor usted ya está creciendo espiritualmente, y está bien. Yo creo que es un proceso de crecimiento, y no le vamos a exigir a alguien que apenas está conociendo el Evangelio. Es el Señor quien lo pone en el corazón. Pero hermano, si usted ya tiene 20 años en el Evangelio, si tiene 30 años, y entonces no está cumpliendo el Señor con su diezmo, pero pues yo llevo una parte, algo llevo. Obedecer a medias es desobedecer. Así que analicemos cada una de las áreas de nuestra vida y veamos que el Señor quiere una obediencia total. Una obediencia total. Dios no se agrada de los ritos, de las tradiciones. Decía el Señor, yo estoy cansado, un pasaje, yo estoy cansado de las asambleas, de sus reuniones. Le decía al pueblo, ya me tienen fastidiado. ¿Por qué? Porque es un pueblo que solamente me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos. Y es por eso decimos que la obediencia es un asunto del corazón. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros buscamos a Dios, entonces tenemos temor y obedecemos, tratamos de obedecerle. Yo sé que le fallamos, sí, le fallamos, en ocasiones le fallamos, claro, pero el Señor siempre está ahí dispuesto. Pero más que nada la actitud del corazón, porque usted puede a lo mejor caer en una tentación, pero si su corazón siempre está inclinado hacia el mal, hacia una rebelión contra Dios, ¿qué es lo que dice? Es peor, dice que es como el pecado de adivinación, está diciendo ahí Samuel en la palabra de Dios. Ahora número 3,
Hablamos de eso, obedecer. Ahora cuando obedecemos a Dios, es igual a honrarle. Dice ahí en Samuel 2:30, está hablando a los hijos de Elí, y esa palabra es contra los hijos de Elí. Dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Hermano, usted honre a Dios en su vida, con sus actos, en cada una de las áreas de su vida, y Dios lo va a honrar a usted. Lo voy a decir otra vez: honre a Dios con sus decisiones, con su obediencia en su vida, en cada una de las áreas, y Dios lo va a honrar a usted. Amén. Es por eso que dice: oye, pues yo no sé, esta persona es un excelente trabajador, nunca falla. Y entonces esa persona se gana, ese trabajador se gana el favor de sus jefes, el favor de la gente que lo rodea, y es simplemente la gracia de Dios sobre esa persona, porque Dios lo está honrando. Y entonces empiezan a abrirse puertas, y usted sube al supervisor y el manager, el gerente, y casi lo quieren poner dueño de la compañía. Me habla cuando eso suceda. ¿Por qué? Porque Dios dice, aquí está diciendo: yo honro a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Entendamos eso, porque nos gusta esa parte de decir: bueno, voy a honrar a Dios y entonces Dios me va a honrar. Pero también dice: y a los que no me honran, me desprecian, yo lo voy a tener por poco. Y Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y esa palabra es efectiva el día de hoy también. Honrar a Dios, obedecerlo, es honrar. Obedecer a Dios con nuestro corazón es honrarle. Cuando veamos la vida de José, que vamos a llegar más adelante después, no la vimos con detenimiento, pero ya había predicado yo al respecto de esto, de la vida de José, de cómo él se enfrentó a la tentación, a la esposa de Potifar, y entonces nadie se hubiera enterado. Habíamos comentado de que él hubiera quedado en la tentación y hubiera dormido con la esposa de Potifar. Pero algo me llama la atención, y recordé eso que dijo José. Dijo: ¿cómo pues yo voy a cometer este gran mal delante de Dios? Ni siquiera me pasa por la mente hacerlo. No es una opción. No es una opción. Y cuando nosotros tengamos que tomar decisiones, que el honrar a otra gente, el honrar a otras personas en lugar de Dios no sea una opción. El honrarnos quizá a nosotros mismos no sea nunca una opción. Obedezcamos así. Obedecer es sinónimo, es igual a honrar. Y por último, obedecer es sinónimo de amar. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama a mí, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Más claro no puede estar. Más claro no puede estar. Jesús dice: el que me ama, mi palabra la va a guardar. Es un resultado natural. Es algo natural. Cuando nosotros amamos a Dios, entonces tenemos ese temor. Procuramos obedecerle, procuramos no fallarle. Dice: pero el que no me ama, pues no se va a preocupar por guardar mi palabra. Y si usted y yo, ¿cuántas veces le decimos a Dios: ¿sabes qué, Dios? Te amo. Te amo. Y si no se lo dice y usted lo siente en su corazón, dígaselo al Señor seguido: Señor, yo te amo, tú eres todo para mí. Te amo, Señor, tú eres todo para mí. El Señor nos contesta: así está bien. Qué bueno. Que me amas, para mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Es muy fácil decir,
más difícil mostrarlo. Pero eso es lo que importa. Eso es lo importante cuando le mostramos a Dios a través de lo que hacemos, de nuestras decisiones. Así que la pregunta es muy sencilla. ¿A quién estamos obedeciendo? Decíamos en nuestra vida. Si no obedecemos a Dios, entonces estamos obedeciendo ya sea a nosotros mismos, al mundo, al diablo, a las influencias, pero a alguien estamos obedeciendo. Pues estamos honrando a Dios con nuestra obediencia. Y realmente fue muy triste, muy amargo el final de Saúl. Y tristemente, al menos yo, no sé ustedes, pero yo lo recuerdo más por este pasaje que por las victorias que él llevó al pueblo de Israel. Y también lo recuerdo porque después de que Samuel encontró Dios lo guió para que ungiera a David, dice que el espíritu de Jehová se apartó de Samuel y entonces estuvo con David. Y un espíritu, dice, malo, dice, enviado por Jehová, venía y tormentaba a Saúl. Y realmente Saúl no disfrutó ninguno de sus días después de ese acontecimiento. Dice ahí que Samuel no volvió a ver jamás durante su vida a Saúl. Después de este pasaje, después de esta palabra que trajo su vida. Y yo creo que si Saúl hubiera sabido cuáles eran las consecuencias de su desobediencia, cuáles iban a ser las consecuencias de su desobediencia, quizá a lo mejor se hubiera mantenido firme y hubiera obedecido al Señor. Y a lo mejor la historia hubiera sido diferente, quizá, pero dentro de la historia de Dios, Dios interactuó, así sucedió, Dios permitió que sucediera. Y entonces nos dejan a nosotros lecciones valiosas para que podamos aprender y saber que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y yo no sé, pero mientras hemos estado leyendo la historia, el Señor siento que nos dice: yo soy un Dios de amor, yo soy un Dios misericordioso, pero también soy un Dios recto, un Dios justo, un Dios que quiere que vivamos en santidad. Así que yo le invito a que la invitación es para nosotros, que la siguiente vez que usted y yo tengamos que tomar una decisión, honremos a Dios, porque Dios dice: aquellos que me honran, yo los voy a honrar. Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, entonces le estamos mostrando que le amamos. Porque cuando obedecemos a Dios, estamos mostrando realmente que nuestro corazón se inclina hacia Él, que nuestro corazón le pertenece al Señor. Y yo sé que le fallamos al Señor, pero piense conmigo por último, piense solamente y trate de imaginarse, trate por un momento de imaginarse las grandes cosas que Dios puede hacer en su vida, en nuestra vida, en la iglesia, si nosotros somos obedientes, si nosotros nos mantenemos firmes y obedecemos y le honramos en todo, y Él tenga la prioridad en nuestra vida. ¿Qué será de mi vida, de mi familia? ¿Qué va a ser de nuestra iglesia, del lugar donde trabajo? ¿Cómo sería si cada uno de nosotros honráramos a Dios en cada una de nuestras decisiones? Dios es lo que dice. Y lo podemos hacer. Y por último, termino con ese pasaje. No lo tengo ahí, pero el día de ayer estaba leyendo y me fue de mucha bendición. Dice ahí en Judas, versículo 24, solamente un capítulo tiene. Háblalo conmigo, que dice, para terminar con esto. Judas, versículo 24, dice: escuche bien ese pasaje, si no lo tiene, si no, léalo ahí con su vista mientras yo lo leo. Dice: y a aquel que es poderoso para guardaros, ¿sin qué? Sin caída.
aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Amén. Yo sé que a lo mejor intentamos nosotros obedecer a Dios, pero en ocasiones fallamos. ¿Sabes qué? El Señor tiene el poder para mantenerte a ti en obediencia. Es lo que está diciendo. Él tiene el poder para guardarnos sin caída. Él tiene el poder. Solamente necesitamos que ese poder actúe en nuestra vida. Dejar que el Señor actúe en nuestra vida. Vamos a terminar con una oración. La obediencia es un asunto del corazón. El corazón de Saúl se había desviado, no estaba ya en pos de Jehová. Y es momento de examinar nuestro corazón. Así que todo este momento hable con el Señor. Esto es entre tú y Dios. Habla con Dios y, Señor, si tú has desobedecido, si has hecho algo que no agrada a Dios, entonces pídele perdón. Pide que el Señor sea quien nos perdone y nos permita mostrarle su amor a través de nuestra obediencia. Podamos honrarle en cada área de nuestra vida. Señor, gracias te damos porque tu palabra nos enseña y nos da ejemplos de que, Señor, debemos de ser un pueblo, unos hijos obedientes. Obedecer a medias no es obediencia, eso es desobediencia, y la desobediencia es igual a desprecio. Y, Señor, tú no deseas que vivamos desobedientes a tu palabra, desobedientes a tu llamado. Y quiero pedirte por cada uno de los que estamos aquí, que, Señor, tú obres en nuestras vidas, que nos permitas ser obedientes, que Dios nos permitas vivir para ti en cada una de las áreas. Que, Señor, cuando nos enfrentemos a decisiones, te honremos a ti en lugar de honrarnos a nosotros mismos o a la gente que nos rodea o a este mundo o a la corriente o la influencia en la que vivimos, y que te honremos a ti por sobre todas las cosas. Señor, te alabamos y te bendecimos y queremos vivir en santidad y queremos honrarte como iglesia, como familias, como hijos tuyos. Y si hay alguien aquí, Señor, que se quiere comprometer para seguirte, para seguir adelante, que tú, Señor, lo bendigas y que lo tomes en este día y lo lleves adelante. Y que, Padre, podamos juntos caminar en obediencia hasta que tú regreses por nosotros. Que, Señor, nos bendiga durante la semana y nos permita hacer luz en las tinieblas y realmente a vivir lo que predicamos, a ser obedientes no solamente el domingo, sino cada día. Y que, Señor, nos permitas permanecer en ti. Y que tu poder, que es capaz de permanecer o ayudarnos a permanecer sin caer, Señor, sea efectivo, eficiente, y que permitamos que tú obres en nuestra vida. Y, Señor, que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu sean sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestras familias y sobre todo tu pueblo, desde ahora y para siempre.